de él. Una es hablar del Jesús histórico y otra es hablar del Jesús de la fe. La parte del Jesús histórico no fue tan importante como hasta finales del siglo XIX, más o menos, donde ya, especialmente con la arqueología y la antropología, se empezó a indagar un poquito más quién era este señor. Y a mirarlo ya no desde el punto de vista de la fe, pues porque pues recuerden que ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII, una serie de cambios a nivel global, con nuevas filosofías, nuevas ideologías e incluso posiciones totalmente anticristianas, como el marxismo, el existencialismo, a todas estas corrientes que fueron apartándose y negando la existencia de un Dios y apartándose de los principios de Cristo Jesús. Entonces, en el siglo XX se va a volver a retomar y es por allá en los años 80 en sí que la tercera quest, que le llaman la tercera aventura de tratar de indagar más acerca de la persona de Cristo, tomó mucha fuerza en medio de historiadores, de antropólogos, de arqueólogos e incluso en medio de los teólogos. Entonces hay unos elementos que quisiera mencionar acerca de la persona de Jesús, como el ser histórico, cómo lo ve el mundo, que creo que son importantes de tener en cuenta como para poder adentrarnos a la persona del Jesús que nosotros en la fe conocemos. Entonces, el Jesucristo histórico, una de las imágenes que aparecen es que fue un judío marginal o Mesías restaurador de Israel. Para los israelitas, un Mesías era uno que era como un liberador. De hecho, en la historia del pueblo de Israel, Jesucristo no fue el único Mesías. A través de la historia llegaron muchos que trataron de liberar al pueblo de una injusticia. A Moisés, por ejemplo, se le ve como un Mesías, como un liberador, y de hecho es el prototipo en el Antiguo Testamento más importante de la persona de Jesucristo. Entonces a Jesucristo se le ve, a Jesús de Nazaret, se le ve entonces como un judío que era marginal, no un hombre especial ni extraordinario, porque era un hijo de un carpintero. Su papá, José, era un albañil. Recordemos que la carpintería en el tiempo de Cristo no es igual que la carpintería de hoy en día. Cuando hablamos de carpintería hoy en día hablamos del trabajo de madera. En el tiempo de Cristo un carpintero era un constructor, uno que trabaja con la roca. En el tiempo de Cristo muy pocas cosas se hacían con madera porque recuerden que era desierto, no había madera. De lo que se usaba era para construir casas y todo, era la roca. Entonces, carpintero en ese entonces es igual a lo que hoy sería un albañil, a un constructor. Entonces, él es el hijo de un constructor, una persona sin mucha importancia dentro de los rasgos, pues, de una sociedad. Era un profeta que hablaba de unas cosas que iban a venir, miraba hacia el futuro, por eso lo llamamos escatológico, hablaba de un final de este mundo y una vida que está más allá. Estamos hablando del Jesús histórico, todavía no estamos hablando del Jesús religioso. Entonces, a ese se le conocía por ser uno que anunciaba un mensaje que lo conectaba a una vida después de esta vida. Era un hombre que como profeta, como alguien que denunciaba y defendía, promovió un cambio social impresionante, donde se volvió un revolucionario en cierta forma y por eso fue que lo mataron, porque sus opiniones, sus posiciones sociales eran alarmantes para la cultura de su época, ¿no? El tocar a un leproso, por ejemplo, el con el ir a fiestas. Podemos apagar los micrófonos, sería increíble. Jorge, ¿podemos apagar los micrófonos? Ayúdanos. Entonces, ese Jesús histórico era reconocido por ser un hombre que trajo unos cambios sociales bastante fuertes para Israel. El Sermón de la Montaña es un mensaje súper revolucionario en una época donde había unas clases sociales peores que las que tenemos hoy en día, donde había mucha gente marginada, donde si no se seguían las 2.650 leyes y normas y prescripciones que se habían sacado de los 10 mandamientos,
se consideraba impuro, donde violar una regla de un sábado era inconcebible. Y Jesús rompe con estructuras sociales, con estructuras religiosas, con estructuras éticas en muchos niveles para promover un cambio social. ¿Cuál es ese cambio social? Que el ser humano vale, que tiene una dignidad y que hay una apuesta de parte de ese que él llamaba su padre, a quien él lo ve como su Dios, ¿okay? Por restaurar la dignidad del ser humano y que el ser humano está por encima de la ley, cosa que en ese entonces no se concebía, porque la relación del pueblo de Israel con Dios era una relación bajo la ley, era cumplir todo tipo de mandamientos. De ahí, por ejemplo, que los judíos, de los 10 mandamientos, Dios solamente les dio 10 mandamientos como regla de oro. 3 que tienen que ver en la relación con Él, que son los 3 primeros, y 7 que tienen que ver en la relación con el otro. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel se intentó reestructurar tanto que de los 10 mandamientos sacaron, por ejemplo, una norma por cada hueso del cuerpo humano, una regulación por cada día del año, y así una cantidad de cosas, y por cada mandamiento una cantidad de prescripciones y de normas, hasta el punto de completar más de 2.500 normas. ¿Okay? Entonces, Jesucristo trata de cambiar todo eso. Un momentico, el ser humano vale mucho más que la ley. Entonces, por eso es que él empieza a romper con un montón de estructuras. Por eso es que no tiene problema de acercarse al leproso, a quien era considerado indigno y al que se le apartaba y no se le podía ni siquiera uno acercar menos de 12 pies, porque quedaba uno impuro. Jesucristo entra a comer a la casa de pecadores, se reúne con prostitutas y recoge y deja que sus discípulos recojan espigas de trigo durante el día sábado. Se mueve libremente por Israel el día sábado. Entonces, todo eso trae una serie de cambios por la que lo ven a él, al Jesús histórico, se le ve entonces como un profeta de cambio social. También es un profeta desde el punto de vista histórico de la sabiduría, porque sus dichos se convirtieron en elemento de regla o patrones de regla moral para muchos a través de la historia, ¿no? Se les dijo a ustedes, ojo por ojo y diente por diente. Yo les digo, hay que amar a su enemigo. Es el profeta de la sabiduría que nos enseña acerca del amor, el profeta que nos enseña acerca del respeto al otro, de la dignidad del otro, el profeta que con palabras sencillas cautiva a la gente. De ahí que entonces se le conozca a este Jesús como aquel que hablaba con autoridad. Y esa autoridad le venía de la coherencia de sus acciones a lo que él predicaba. Pues no era como los sabios de su época, que eran como los fariseos, sepulcros blanqueados, va a decir él, que hablaban muy bonito, pero practicaban nada. Y en cambio Jesús en su coherencia, lo que decía, lo vivía. Y era un hombre carismático, un hombre del Espíritu. Esos son como los aspectos generales del Jesús histórico. Pues cuando hablamos de Jesús de Nazaret, estamos hablando desde ese punto de la vista histórica como un hombre humilde, aficionado al estudio de las Sagradas Escrituras y que llegó a ser un experto en interpretarlas. De hecho, recuerden que una de las primeras cosas de las que vamos a escuchar en la Biblia cuando él empieza su ministerio público es que él va a la sinagoga de Cafarnaúm después de que tiene su experiencia en el desierto de los 40 días. Y ahí en la sinagoga de Cafarnaúm es cuando prácticamente va a empezar su ministerio, llegando ahí un sábado y abriendo el rollo del profeta Isaías y recordando ese pasaje tan bello que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor me ha ungido y me ha mandado a liberar a los cautivos, a proclamar un año de gracia, a anunciar todas esas cosas bellas. Entonces, ese es el Jesús histórico, uno que hace un paréntesis en la historia, el único ser humano que a través de toda la historia ha podido romper o dividir la historia en dos partes. Por eso hablamos de una historia antes de Cristo y una historia de Cristo, pero es el único.
es un pacifista por excelencia, que todo el mundo, cristianos y no cristianos, musulmanes, budistas e incluso ateos reconocen que existió hace 2000 años y que fue uno de los grandes pacifistas de la historia de la humanidad, a quien algunos ven, por ejemplo, en el siglo XX, no tenemos un pacifista como Mahatma Gandhi en el siglo XX o Martin Luther King Jr. En Estados Unidos, Gandhi en la India, o alguien así que promueve y hace unos cambios estructurales a nivel social impresionantes. Entonces, Jesús histórico, para tratar de comprobar su existencia, no nos podemos quedar nomás con los evangelios. Los evangelios nos sirven a quienes creemos en él, pero los evangelios para un ateo, para un musulmán, para un budista, no les habla porque no son sus libros sagrados. Entonces, nosotros tenemos que ir a los historiadores de esa época para tratar de descubrir si ese Jesús histórico verdaderamente existió o no existió. Voy a pedirles, si alguno tiene alguna pregunta, si la puede escribir en la parte del chat, y los dos profesores, John Freddy y Jorge, les pueden ir tratando de resolver las preguntas, y si no, si no queda como clara, entonces yo les trato de responder. Lo que quisiera es, porque no tenemos sino una hora y tengo bastante material, entonces quisiera poder hacer mi presentación y si me queda tiempito, entonces yo puedo contestar algunas preguntas, pero los dos profesores están tan calificados o más calificados que yo como para dar respuesta a algunas de las preguntas. En caso de que pues, no haya el hilo, pues entonces me dejan saber a través de Jorge y yo les trato de aclarar. Y me perdonan, pero es que quiero tratar de ver si puedo dar todo el contenido de la clase. Entonces, para poder mirar a ese Jesús histórico, no nos podemos quedar desde el punto de vista meramente humano, no nos podemos quedar simplemente con los textos sagrados que los cristianos tenemos que ir un poquito más allá. Entonces buscamos, o los historiadores, los arqueólogos, los ateos pueden buscar a través de la historia a aquellos que, a ver si hay algún texto o algo que nos pueda hablar de ese hombre llamado Jesús que vivió en Nazaret. Es uno de los grandes historiadores del tiempo de Cristo, es alguien que se llama Flavio Josefo. Y él menciona a Jesús de Nazaret en varias ocasiones. En su obra Antigüedades de los Judíos, en el fragmento número 20, nos dice: el sumo sacerdote Anano convocó a los jueces del Sanedrín y trajo ante él a Santiago, hermano de Jesús, llamado Mesías, en griego Cristo, y a otros acusándolo de haber violado la ley, y lo entregó para que lo lapidaran. Esto disgustó incluso a los celosos observadores de la ley, y por eso enviaron en secreto delegados del rey con el ruego de que exigiera a Anamo por escrito que en adelante no se atreviera a cometer una injusticia semejante. Pues en ese texto vemos que el nombre de Cristo se menciona por este gran historiador del siglo I, Josefo. Hay otro testimonio de otro historiador muy famoso de ese tiempo, Flaviano, que escribió esto acerca entre el año 63 y el año 64. Por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre. Fue autor de obras sorprendentes y maestro de los que acogen la verdad con placer. Atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Él era el Cristo. Y aunque Pilato, instigado por las autoridades de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Al tercer día se les apareció vivo, como lo habían anunciado los profetas de Dios, así como habían anunciado estas y otras innumerables maravillas sobre él. Y hasta el día de hoy existe la estirpe de los cristianos, que se denomina en referencia a él. Es bien interesante porque Flavio Josefo fue un romano. Flavio fue un judío, no cristiano, un judío, y ahí nos da a entender
que él era judío, ¿okay? Pero no era cristiano. Y mire lo bonito, por ahí en el año 63, que él, aunque es judío, reconoce que se llamaba el Cristo y que fue asesinado por Pilato bajo la instigación de las autoridades de su pueblo. Resulta evidente que la intervención de los escribas cristianos en este texto, ya que un judío no hablaba de Jesús de esta manera, reconociéndolo como Cristo. Entonces hay una influencia, este hombre tiene que haber sido muy cercano a personas cristianas, pues a los primeros cristianos, que de cierta forma influyeron un poquito en la forma de escritura de este hombre. Este testimonio flaviano es muy famoso y uno de los textos más antiguos que hay, que se estudia por parte de los historiadores y los arqueólogos para comprobar la existencia del hombre. Estamos hablando del hombre llamado Jesús. Entonces, Jesús de Nazaret ha sido y será hasta el final de los tiempos un personaje que levanta sentimientos de todo tipo. Para los historiadores, significa profundizar en los orígenes de algo que supuso una revolución para todo el mundo. Para el comienzo de una manera de pensar diferente, de una ideología que miraba a todo el mundo con ojos nuevos, con ojos de amor. Miren que aquí estamos hablando de una ideología porque estamos hablando de un Jesús histórico, no estamos hablando de un Jesús de una fe. Entonces, quienes lo ven no desde los ojos de la fe, ven que él trajo una nueva ideología al mundo, ¿okay? Una ideología que se va a basar en un elemento importantísimo, el amor. Es contemplar los orígenes de una manera de pensar que favorecía a los débiles y que les decía que eran merecedores de amor y comprensión. Es una de las cosas que más atrae de la historia antigua. Muy bien. Ese es el Jesús histórico, uno que vivió hace 2000 años, que trajo una cantidad de revoluciones, una transformación al mundo, el único ser humano que pudo cambiar la historia en dos, un pacifista que trajo un nuevo sistema y es un nuevo estilo de vida que es basado en un amor. Él va a definir un amor al prójimo, un amor a uno mismo y un amor primero y ante todo al ser creador, a Dios. Este es el Jesús histórico. Padre Jairo, hay algo importante ahí que me parece chévere resaltar y es que no era de clase sacerdotal, él no era ni sacerdote, ni era político, ni era de un lugar de estudiosos, pues, o intelectuales. Por eso dice que era de los marginados. Es bonito saber eso, ¿no? Jesús era laico, él no pertenecía a ninguna clase sacerdotal, ni a la tribu de Leví, ni nada, sino que era un hombre común y corriente del pueblo, históricamente hablando de él. Y eso es bien bonito entenderlo. Sí, porque es muy importante poder entender ese Jesús histórico, porque primero hay que cautivarse de ese Jesús histórico para poder enamorarse del Jesús de la fe, el que nos trae ese mensaje ya a quienes nos decidimos convertir en sus seguidores. ¿Okay? Entonces, ese punto es muy importante. Él salió de entre la gente. Por eso es que su mensaje, desafortunadamente para muchos, no fue muy valedero o no fue muy importante, porque salió de entre la gente, de uno de ellos. Que al mismo tiempo es un mensaje muy poderoso de el tipo de Dios que se quiere relacionar con nosotros. Ese es el Jesús histórico, hacia a rangos bien rapiditos. Luego tenemos el Jesús de la fe. Ese Jesús de la fe lo vemos desde dos ángulos, como uno que es verdadero hombre y como uno que es verdadero Dios. Pero ese Jesús rompe la historia de la humanidad y se convierte en el cumplimiento de un montón de promesas que estaban ya delineadas desde el mismo principio de la creación, según nos cuenta Génesis 3, ¿okay? Que llegará que va a aplastar a la serpiente. Y desde ahí el pueblo de Israel, después de la pérdida del paraíso por parte de Adán y Eva por el pecado,
y el destierro, el autodestierro por rechazar la bondad de Dios para con ellos. Entonces Dios, desde ahí empieza el plan de salvación y hará entonces que todo el pueblo de Israel uh, como que ansíe, añore que ese Salvador llegue al mundo. En el momento apropiado, como nos lo dice Juan 3:16, en el momento oportuno, cuando el Padre consideró apropiado, envió a Jesucristo al mundo como la máxima expresión de su amor. Entonces, ese Jesús que estuvo desde el principio de la creación, o que nosotros lo consideramos como tal porque es Dios, rompe la historia de la humanidad con un acto muy particular e importantísimo dentro de la historia de la salvación, que es lo que llamamos el acto de la encarnación. Cuando Dios viene y se hace uno de nosotros, o el término que utilizamos tanto durante el tiempo de Navidad, el Emmanuel. Entonces, el acto de la encarnación va a ser un elemento importantísimo para poder descubrir a este Jesús que es verdadero hombre. Por eso quise colocar ahí la pasión de Cristo y su dolor, su sufrimiento, y a ese que es glorificado, ¿okay? Al que resucita, al que lo que vamos a celebrar este domingo es asciende al cielo, ese que semanas atrás se fue transfigurado, ¿okay? Y mostró toda su gloria incluso antes de morir en la cruz. Ese Jesús tiene esas dos características particulares. Es verdadero hombre. Pero como verdadero hombre, Jesucristo compartió en toda nuestra condición humana, en todo, menos en el pecado. Y eso es muy importante de entenderlo. Porque si Jesucristo fue verdadero hombre, eso lleva entonces a que Cristo, como verdadero hombre, vivió un estilo de vida que usted y yo podemos vivir. Cuando se dice que Jesucristo compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, lo que se nos está diciendo es que el pecado no es parte de la esencia del hombre. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, o fue creado a su imagen, y nosotros estamos llamados a asemejarnos a Él. Ese es el trabajo nuestro aquí en la tierra. Fuimos creados a su imagen, y en los esfuerzos que hacemos en nuestro caminar diario, vamos cada uno de nosotros buscando con el estilo de vida que tenemos asemejarnos a ese Dios. Entonces, que Él comparta toda nuestra condición nos pone un reto impresionante, porque entonces, así como Cristo pudo decir, por ejemplo, en el tiempo en el desierto, pudo decir no al pecado, entonces eso quiere decir que usted y yo también tenemos, por ser imagen de Dios, en nuestra esencia, por ser buenos, tenemos todos aquellos elementos también para decir no al pecado. Pues Cristo, como verdadero hombre, experimentó soledad, experimentó sufrimiento, experimentó angustia, decepción, dolor, fatiga, por eso dormía, si no hubiera dormido nunca. ¿Okay? Como verdadero hombre experimentó alegría, gozo, por eso iba a fiestas, por eso comía y tomaba vino. ¿Sí? Acuerden cómo se burlaban de él, porque ¿cómo es que puede ser el Mesías? Y mire, lo come con prostitutas, toma alcohol, es un borrachín, le decían algunos. ¿Okay? Porque disfrutaba de la vida, vivía su vida. Pues como verdadero hombre, Jesucristo nos muestra un estilo de vida muy bonito en el que yo puedo optar por el libre albedrío que Dios me dio, por escoger algo diferente a lo que el mundo nos ofrece, las pasiones, el pecado, el deseo de poder y todas estas cosas que lo único que hacen es hacer que el hombre pierda su esencia. Y Cristo vino fue a ayudarnos a restaurar nuestra esencia. Entonces, ese es el ángulo de la persona de Cristo como ser humano. ¿Okay? Como humano, compartir todo. Ahora, si Cristo compartió toda nuestra condición humana, es muy importante de tener en cuenta. Yo me acuerdo
hace poco estaba en una clase de teología, hablando en una clase que se llama Mariología, en un lugar, no en la universidad, sino en otro lugar aquí en Cali, con estudiantes de teología, y teníamos una presentación y un estudiante, dos de los estudiantes dan una presentación y uno se atrevió a decir, como Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios desde que nació, entonces Jesús en los brazos de María ya podía hacer milagros y ya podía hablar como un hombre maduro, solamente que Cristo no quiso hacerlo, pero ya podía porque era verdadero Dios y verdadero hombre desde el momento de la concepción. Eso muchos cristianos lo creen. De hecho, al principio del cristianismo hay unos evangelios que se llaman los apócrifos. Hay un evangelio, por ejemplo, el de Santiago, y en ese evangelio de Santiago apócrifo se nos dice que Cristo de niño agarraba barro y hacía palomitas y las soplaba y empezaban a volar, se convertían en seres vivientes, puras historias. Pero todo eso es incorrecto, porque Jesucristo, como verdadero Dios, como verdadero hombre, tuvo que experimentar todo lo que un ser humano experimentó. Dentro de eso, dentro de todas esas realidades que Jesucristo experimentó, ¿okay? Es el hecho de tener que pasar por un proceso de evolución. Entonces, Jesucristo recién nacido dependió de su madre, tuvo que ser amamantado de su seno, tuvo que esperar de que le cambiaran sus pañales, lloró como llora cualquier niñito, tuvo hambre como lo tuvo cualquier niño, era travieso como cualquier niño. Recuerden que a la edad de los 12 años, ese Cristo, ¿okay? Ese Jesús se pierde porque como típico niño de 12 años quiere hacer lo que le da la gana y quiere explorar el mundo y se olvida de que tiene unos papás, que tiene que pedir permiso, que tiene que andar al lado de ellos. Eso pasa con cualquier niño. Cristo, como ser humano, pasa por todo un proceso en su vida y aprende de su madre, de su padre putativo, aprende de su familia, aprende de su entorno, aprende de la norma judía y crece en el conocimiento de Dios. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice constantemente que ahí en ese pasaje, por ejemplo, cuando Jesucristo se pierde en el Cristo, se nos dice que Cristo va creciendo en sabiduría y en amor de Dios. Entonces, pasa por todo este proceso evolutivo como cualquier ser humano. Ninguno de nosotros nace aprendido. De hecho, recuerdo que el ser humano es el ser que más se demora para vivir por su propia cuenta. Entonces, también pasó por todo eso, ¿okay? Como verdadero hombre, si no, no hubiera sido verdadero hombre. Un verdadero hombre quiere decir que experimenta todo el proceso normal y evolutivo de un ser humano, ¿okay? Por eso también experimenta agonía, frustración, decepción, ¿okay? Por eso siente hasta rabia cuando va a la casa de su padre, el templo, y ve que lo han convertido en una cueva de malhechores. Entonces todos los sentimientos están ahí. Por eso siente compasión, por eso siente ternura, por eso siente cariño hacia los niños, por eso siente dentro de su ser interno ese rechazo por la injusticia. Y por eso siente esa ternura hacia una madre que llora la pérdida de su hijo y se lo resucita. Ese es el Jesús, hombre, que evoluciona y va creciendo y que a través de su historia como hombre nos enseña que se puede decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Pero para poder hacer eso se tiene que tener una cosa muy particular presente y es reconocer quién soy yo. Y él la tenía bien clara. Por eso es que, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan vamos a ver que Jesucristo no tiene problema en definir quién es él. Y en 6 tenemos los famosos 6 yo soy del Evangelio de San Juan, donde él define: yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. ¿Sí? Todos estos elementos que Cristo, con los que él se va autodefiniendo, porque llega a su madurez psicológica, emocional y entiende su realidad como hombre. ¿Okay? Ahora, como Dios, Cristo, Jesús,
es el Mesías, es el Emmanuel, el Dios que en su tremenda locura y amor por el ser humano decide venir aquí a la tierra para traernos la buena nueva de la salvación. Entonces, vamos a tratar, perdón, vamos Lo a, que quería decirte algo ahí es que ese Jesús humano, hombre, que tiene toda esa paz, vive la frustración y desde la frustración es donde genera la esperanza, la tranquilidad, claro, donde comienza a generar nuestro... miren que ese Jesús hombre es muy importante para nosotros exactamente en este momentico. Yo soy uno de esos que sufro mucho leyendo tanto mensaje en los WhatsApps y por todo lado de la división y el sectarismo que hay incluso en medio de nosotros. Hay muchos católicos que son demasiado radicales y que nos quedamos muy pegados a un montón de normas y de prescripciones y nos hemos olvidado de esa parte humana y de esa parte del hambre por justicia y por verdad. Entonces, condenamos un montón de situaciones que nos parecen no apropiadas, porque no se reza el rosario, porque no se arrodilla esta persona aquí o allá, pero no miramos las injusticias contra el otro, no miramos que aquí en Colombia nos matan una cantidad de líderes sociales y no hacemos nada, es como que no importara. Pero hay que alguien no se arrodille en la iglesia, hay que alguien no haga una señal de la cruz bien hecha, o alguien que a charle en una iglesia o se ríe en una iglesia y destrozamos a esa persona. Esas realidades de las que Jorge nos habla, ese Jesús humano va más allá y en vez de convertirse lo que muchos cristianos son hoy desafortunadamente, que les fascina mirar todo lo que hay mal en el mundo y condenar todo lo malo que hay en el mundo y son buenísimos para hacer una lista de todo lo malo que hay en el mundo y para ver la obra de Satanás por todo lado. Hay cristianos, hay predicadores, yo me quedo aterrado, hay una cantidad de predicadores que hablan más del demonio que de Jesús. Y esto no vino a maldecir la oscuridad, esto vino a traer la luz. Es el reto de Jesús para nosotros. Es que maldecir la oscuridad es muy fácil, pero ser rayos de luz es un estilo de vida y eso es lo que vino a traer, un estilo de vida totalmente diferente, un estilo de vida que él mismo la abrazó y nos la enseñó con sus acciones más que con sus palabras. Muy bien. Entonces vamos a tratar de ver algunos de los nombres de Cristo porque pues, usted y yo somos creyentes. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos qué significan los nombres de Jesús? Los nombres que tiene. No se puede amar a alguien si no se sabe quién es ese alguien y qué es lo que ese alguien hace. Entonces, en todo el universo, el nombre de Jesús es un nombre súper especial. Miren, es tan especial, yo me quedé impresionado cuando después de mi bachillerato para Estados Unidos y pues tuve la bendición de, pues como les decía, soy sacerdote allá y llevo ya, ahí viví casi 36 años. Una de las cosas que me pareció muy interesante, los americanos, ningún americano se llama Jesús. Para los americanos es inconcebible llamar a un hijo Jesús. Hay Joshua, pero no hay Jesús. El nombre de Jesús, Jesus, que es el nombre de Jesús en inglés, ese nombre no lo tiene ningún americano. Anglo. Hispanos, sí, porque los hispanos, a casi todos los niños, especialmente los mexicanos, le llaman Jesús o Guadalupe. Pero el nombre de Jesús a través de la historia es un nombre muy sagrado. En Filipenses 2:9 se nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca profese públicamente que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver cuáles son los nombres de Jesús. El primero es ese, Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? La primera vez que encontramos ese término es ahí en el mero principio del Nuevo Testamento, en el primer capítulo, en el primer versículo. Que su nombre es Jesús. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es Mateo 1:21. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa Jesús? La palabra Jesús significa
Dios el Salvador o la salvación de Dios. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra Jesús. La palabra Jesús es un nombre griego. En hebreo, el nombre es Yahshua. ¿Ok? Un nombre muy bonito. Yahshua es, fue quien guió al pueblo de Dios a la buena tierra de Canaán, la cual llegó a ser un reposo para ellos. Entonces, en la actualidad, Jesús es nuestro Yahshua, el que nos saca a nosotros de un lugar de martirio y nos lleva a una buena nueva tierra. Esa buena nueva tierra es la salvación o el reino de los cielos. Por eso lo llamamos el Salvador. ¿Okay? Jesús significa el Dios que salva o la salvación de Dios. La palabra Emmanuel también está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Emmanuel significa el Dios con nosotros. He aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Okay? Una expresión bellísima que nos indica la ternura de ese Dios que dignifica la condición humana, haciéndonos a nosotros sagrados con su presencia en medio de nosotros, pero más que en medio de nosotros es en nosotros, que es lo que vamos a ver. De aquí del nombre de Manuel es importantísimo entenderlo, porque es del nombre de Manuel que vamos a entender lo que va a pasar en la última cena, porque Cristo a través de un pedazo de pan nos dice, este es su cuerpo, y a través de una copa de vino nos dice, esta es su sangre. Porque eso que se nos prometió en Mateo 1:23, él sería el Emmanuel, se va a convertir en una realidad, ¿okay? En la última cena, cuando él va a ser el Dios en nosotros, que nos va a inhabitar, va a ser su morada en nosotros a través de su cuerpo y de su sangre. Esa palabra es importantísima. Nuevamente empieza en la encarnación de Cristo, cuando Cristo, en la natividad de Cristo, perdón, cuando Él nace, pero que llega a su cumbre es en la celebración eucarística del Jueves Santo, ese primer Jueves Santo, cuando esos elementos se convierten en el vehículo por el que Él se va a convertir en Emmanuel, en el Dios en nosotros, ya no con nosotros, que nos va a acompañar, sino que está en nosotros. Luego está el término Cristo. Cristo quiere decir el ungido o el Mesías. Jesús no solamente es Salvador, sino que también es ungido, es Mesías. Entonces, como Mesías, el papel del Mesías es traer liberación. Entonces, vamos a entender ahora la diferencia entre salvación y redención. Jesucristo como Salvador nos da una cosa y Jesucristo como Redentor nos da otra. Entonces, a Jesús lo llamamos Salvador. Ustedes se preguntarán, y les dejo la pregunta y a ver si me la contestan antes de que yo llegue a esa parte. Piensen ahí mientras yo voy hablando. ¿De qué lo salva usted Jesús? Usted lo llama Jesús, o sea, mi Salvador. ¿Salvador de qué? Hágase la pregunta, ¿por qué le dice usted Jesús o mi Salvador? ¿De qué lo está salvando? ¿Sabe usted de qué lo está salvando Cristo? ¿Le queda bien claro eso? Porque les digo, le doy clase a los seminaristas y algunos seminaristas ni siquiera saben eso. ¿Qué significa la palabra Jesús? Y cuando decimos Salvador, ¿qué significa Salvador? Cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de Salvador. Estamos hablando del ungido, ¿okay? Del Mesías. El papel del Mesías del Cristo es ser redentor. Esa es otra cosa. Entonces, una cosa es ser Salvador y otra cosa es ser redentor. Entonces, así como les hago la pregunta, ¿de qué lo salva Jesús a usted? Ya que usted dice Jesús, eso quiere decir el Dios que me salva. ¿De qué lo salva? Usted le dice a este hombre de Nazaret también Cristo. Cuando le dice Cristo, lo que está diciendo es que es el redentor suyo.
de qué lo redime a usted. ¿Sabe usted de qué lo redime? Vamos a ver, ¿vale? Es muy importante. Esos dos términos. Es más, si usted quiere descrestar al cura de su parroquia, haga la pregunta a ver si entiende esos términos bien y los tiene bien claros. Si no, cóbrele. Hágale una apuesta, padrecito. Dígame qué significa en verdad Jesús y de qué me salva Jesús. Y si no la tiene bien clara, como se lo voy a explicar yo a usted, le dice, y si usted ve a las personas que son raras, entonces me regala 20,000 a mí, no, 30,000, 25. Lo dividimos mitad y mitad. Me regala los 25 y yo lo divido entre el profesor Jorge y el profesor, yo le doy 10,000 a Jorge y 10,000 a John, y me quedo yo con 5,000. Entonces, la segunda es Cristo. Él es el Redentor. ¿Ok? Vamos a tratar de mirar esos términos ahorita. Otra forma como se denomina Cristo es la palabra. Eso está ya en el Evangelio de San Juan. Es uno de los evangelios más profundos que tenemos en el Nuevo Testamento, uno de los escritos más profundos. Ahí se nos habla de que Cristo es la palabra. Entonces, en el principio, Él era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. Y sin Él, nada de cuanto existe ha llegado a tener existencia. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pues la palabra es un término muy poderoso para hablar de Jesús. ¿Por qué? Cuando decimos que Él es la palabra, ¿de qué estamos hablando? Él es quien nos presenta a Dios. Él es quien nos muestra a Dios. Él es quien nos describe a Dios. Por eso este término es muy importante, porque decir que Él es la palabra es decir que Él lo es todo, que sin palabras no conocemos, no describimos, no tenemos el elemento para poder definir o explicar lo que Dios es. ¿Okay? Él es esa palabra, Él es en otras palabras, cuando decimos que Él es la palabra, Él es el que nos revela lo que Dios es y la voluntad de Dios para el ser humano. ¿Okay? Esa palabra, nos dice el Evangelio de San Juan, se hizo carne. Y en el texto en griego es muy bonito porque en el texto en griego de ese capítulo, de ese versículo 14 del primer capítulo de San Juan nos dice que Él se fijó, hizo tabernáculo en nosotros. Esa expresión es bellísima. Cuando usted comulga, usted se convierte en tabernáculo vivo de la presencia de Cristo. Todos nosotros cuando vamos a la iglesia y entramos a ella, el tabernáculo para nosotros es un lugar súper sagrado, porque ahí está el cuerpo de Cristo. Pero cuando usted recibe comunión, usted se vuelve en tabernáculo vivo. Y eso ya está ahí descrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14. Esa palabra de Jesús llega a nosotros y hace su morada dentro de nosotros a través de la Eucaristía. Otro término con el que nombramos a Cristo es el de Cordero de Dios. ¿Okay? Jesús también es el Cordero de Dios. La imagen de Cordero es muy importante porque esto nos viene por allá del tiempo incluso de Abraham. Recuerden que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, a Dios le para y se ofrece un cordero. Entonces el cordero se convierte en la víctima con la que Abraham le presenta una acción de gracias a Dios por salvar la vida de su hijo. Entonces Jesucristo se convierte en ese cordero que nos salva a nosotros. ¿Okay? Y nosotros somos la ofrenda de Él al Padre en acción de gracias, como rescate que Él hace de todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de Cordero de Dios, estamos hablando de que Él se convierte en víctima por nosotros. Esa es la locura de Dios. ¿Okay? Que no llega aquí como príncipe, aunque nos fascina utilizar esos términos. No llega aquí como rey, sino que llega aquí como cordero, como uno que está dispuesto a entregarse y a darlo todo lo que Él es y todo lo que tiene para que el ser humano experimente lo que es vida y vida en abundancia, al estilo de la voluntad de su Padre Celestial. Esos elementos son importantísimos. Son 5 nombres particulares con los que describimos a este hombre
y a este Dios que vivió, que hizo su morada en medio de los hombres hace 2000 años y que ha existido desde siempre y para siempre. A quien llamamos Jesús, ¿okay? O el Cristo, o el Cordero de Dios, o la palabra, ¿okay? Muy importante esos términos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que les decía yo ahora. Jesús como Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué nos salva Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Okay? Entonces, ahí, porque ya no me queda mucho tiempo, voy a decirles de qué nos salva y a ver si su respuesta va con eso. ¿Okay? Aquí quisiera pedirle que tratemos de distinguir estas palabras muy bien. Esto es muy importante poder tener estos términos bien definidos. Les digo esto nuevamente porque incluso hay muchos curas que desafortunadamente estos términos no los manejan muy bien. A veces no los utilizamos indiferentemente y no debe ser así. Cuando hablamos de Jesús como Salvador, de lo que estamos hablando es que Él es el nuevo Adán. Por Adán nos llegó el destierro. Con el destierro fuimos sacados del paraíso. Al salir del paraíso perdimos nuestra dignidad. ¿Cuál era nuestra dignidad? El ser hijo de Dios, el tener el paraíso o el cielo como nuestra morada. Perdimos la herencia de los hijos de Dios por nuestro destierro. Todo eso lo perdimos, toda la dignidad la perdimos. Perdimos el Espíritu Santo. Recuerden que en Génesis 2 se nos dice que Dios sopló su espíritu y el hombre empezó a existir. En Génesis 1 se nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. Que somos muy buenos. ¿Ok? Y en Génesis 2 se nos dice que el Espíritu de Dios se nos sopló y tuvimos vida. Todo eso era lo que tenía el ser humano al principio. Pero cuando Adán decidió desobedecer a Dios, todo eso se perdió y fuimos desterrados del cielo. ¿Ok? Jesús es el nuevo Adán. Entonces, Él nos salva. ¿Nos salva de qué? Esta es la preguntita que usted le va a hacer al cura. Padre, Jesús como Salvador, ¿de qué nos salva? Y verán que les echan una carreta a algunas, pero decir, el padrecito, con todo mi respeto, estoy mirando un poquito fuera del tiesto, decimos aquí en Colombia, me perdona. Entonces, el término en sí, Jesús como Salvador, a lo que se refiere es que Jesucristo es el nuevo Adán que nos lleva de regreso al paraíso. Por eso es que su resurrección es muy importante. A Jesucristo le llamamos Salvador es a partir de su resurrección, porque con su resurrección, antes de resucitar, Él va al infierno y destruye el poder de la muerte y sale avante, y por eso es que Él resucita el primer día de la semana. Recuerden que el primer día de la semana es cuando Dios empezó la creación, el domingo. Por eso Cristo resucita el domingo. Por eso es que nos dice las Escrituras que lo primero que pasó cuando Cristo resucitó es que una gran luz salió de ese sepulcro. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo primero que Dios creó? En Génesis, la luz. Entonces, la resurrección de Cristo consiste en una recreación de todo el universo. Es recreado en la persona de Cristo Jesús, en la resurrección. Cristo resucita el primer día de la semana, que es cuando Dios empieza la creación. Lo primero que sale de su sepulcro es luz, que es lo primero que Dios hizo en la creación. Y en ese mismo día de la resurrección, en la tarde, en su segunda aparición, vemos que los discípulos están reunidos con las puertas cerradas y Cristo se aparece. ¿Y qué hace Cristo? Sopla su espíritu sobre ellos. Lo que sucede en Génesis 2, cuando Dios crea al hombre, ¿qué hace? Sopla su espíritu. Solamente 2 veces en la Biblia se nos habla de que Dios sopla su espíritu. En Génesis, cuando crea al hombre, y en la resurrección de Cristo, cuando Él se aparece a sus discípulos. Entonces, con la resurrección de Cristo, Él se convierte en el Salvador. ¿De qué? Ha acabado con el destierro. Ya nos da nuevamente el paraíso. Se convierte en el árbol de la vida para nosotros. ¿Es Salvador de qué? Del destierro. Ya no somos desterrados. Ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ya tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, tenemos derecho ya a la heredad. Todo eso se había perdido por el pecado
de Adán. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta lo que significa Jesús, el Salvador. ¿Salvador de qué? Del destierro. ¿De cuál destierro? Del que tuvimos por culpa de Adán y de Eva, que pecaron y perdieron toda la dignidad de hijos de Dios, perdieron el Espíritu Santo y perdieron la herencia que era estar en el cielo. Con Cristo resucitando de los muertos el primer día de la semana, todo es recreado, todo es nuevo. Él nos saca del destierro, nos lleva una vez más al paraíso y recobramos esa dignidad de ser hijo de Dios y recobramos ese Espíritu Santo. Por eso es que Él, ese día de la resurrección, sopla su Espíritu nuevamente. Espero que haya quedado claro eso, que a mí, eso me apasiona, eso es bellísimo. Ahora, la otra es Jesús como Redentor. En realidad ahí me equivoqué porque debía ser Cristo como Redentor. Ahí no utilizamos la palabra Jesús, sino Cristo. Cristo como Redentor. ¿Pero Redentor de qué? Pilas con esto. Jesús es el Salvador. ¿De qué? Del destierro. Cristo es el Redentor. ¿El Redentor de qué? Del pecado. Son dos cosas distintas. Una cosa es que como Salvador me saque de un destierro y que como Redentor acabe con mi pecado. Para entender esto, también esto es bien bonito. Ojalá me sigan en esto y se los coloqué ahí porque a mí me fascina. A John Freddy y Jorge, que me han oído hablar de esto, saben cómo me pongo yo en mi salsa cuando empiezo a hablar de esto. Y lástima que no tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero este Cristo Redentor es una cosa que si lo entendemos toda la historia de la salvación, entendemos todo el propósito de la existencia de Cristo aquí en la tierra. Y vamos a entender lo que vamos a celebrar mañana en la fiesta de la Ascensión del Señor, y vamos a entender su muerte, su pasión, su resurrección. Entendemos toda la historia de Cristo, la entendemos y entendemos lo que es el acto redentor. ¿Okay? Lo voy a poner en el contexto. Antiguamente, por allá en los tiempos de Abraham, los tiempos de la época mesopotámica, como se le hablaba, los tiempos por allá de los principios, los primeros hebreos y las primeras culturas eran gente que vivía en el desierto. Y en el desierto existía una ley que se llamaba la ley del más fuerte. Esa ley consistía en que si usted estaba en el desierto y si había alguien que era más poderoso que usted, lo podía dominar, convertirlo en su esclavo o venderlo. Era la ley del más fuerte. La gente era nómada, la gente se movía de un lugar a otro. En el desierto había quienes veían a alguien y si esa persona estaba cansada o era joven o era más débil, lo agarraban, lo podían dominar y lo convertían en su esclavo o iban y lo vendían. De ahí la historia de José en el Antiguo Testamento, que sus hermanos, él es un peladito, el más pequeño de la familia, sus hermanos están cansados de él y lo venden. ¿Ok? Muy bien. Así como existía la ley del más fuerte, existía otra ley que se llamaba la ley del redentor o del acto redentor. La ley del acto redentor consistía en esto, en que el hijo primogénito, el hijo mayor, la mayor gloria que le daba a su padre era restaurar la dignidad o la honra de su padre, yendo a buscar, pagar la recompensa y llevar de regreso a ese hermano que estaba perdido o que estaba en cautiverio. Espero que me estén siguiendo en eso, que esto es bellísimo. El acto redentor en esos tiempos mesopotámicos consistía en que el hijo primogénito de cada hogar, si uno de sus hermanos era tomado en cautiverio o se había perdido, ese hijo primogénito le daba gloria a su padre. ¿Por qué les digo que le daba gloria? Porque en ese entonces un padre que perdía a un hijo quedaba deshonrado. Eso quería decir que ese padre no era buen padre, que no sabía cuidar de sus hijos. Entonces caía sobre ese padre una pena, un dolor, y ante la sociedad ese padre no era tan buen padre como se pensaba. Entonces el hijo mayor luchaba por restaurar la honra de su padre. Si uno de sus hermanos era tomado en cautiverio,
ese hijo mayor entonces hacía el acto redentor. Ese acto redentor consistía en 3 cositas. Esto muchos desafortunadamente no lo saben. Incluso, y con todo respeto, y no quiero chicanear, créeme más que nadie, yo vine a aprender esto muchos años después de cura. Muchos curas no saben esto. Entienden la palabra redentor, pero estos 3 pasos a veces no los entendemos muy bien. Es muy bonito y por eso yo insisto mucho, porque es muy importante entender estos 3 pasos para poder entender a la persona de Cristo Jesús, especialmente al Cristo, al Redentor. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consistía ese acto redentor? En 3 cositas. Primero, en ir en busca de ese hermano que estaba perdido. Segundo, en pagar la recompensa por ese hermano, lo que fuera por ese hermano. Y tercero, llevarlo de regreso a la casa de su padre. Si me están escuchando y están leyendo eso ahí está sintetizada toda la vida de Cristo Jesús. Entonces Él se hizo hombre, se encarnó de María la Virgen, rompió la historia de la humanidad, haciéndose uno de nosotros, vivió en medio de nosotros. No porque estuviera cansado del cielo, sino porque tenía que cumplir el acto redentor. Y el primer paso consistía en ir en busca. No quedarse en la casa y mandar mensajeros, no pagarle a alguien que lo fuera a buscar. Él tenía que ir en persona a buscar a ese hermano perdido. Usted y yo somos los hermanos de Cristo porque somos hijos del mismo Padre, pero somos los hermanos menores y Él es el primogénito. Entonces, Él viene al mundo donde están sus hermanos perdidos por culpa del pecado y del demonio y empieza a buscarnos a todos. Y nos empieza a encontrar. Entonces, encuentra una prostituta y dice, ve, ¿dónde están tus acusadores? Porque yo no te estoy acusando. Porque Él no vino para acusar, Él vino para rescatar a la oveja perdida de Israel. Nos lo dice Él mismo. ¿Okay? Él no vino por los buenos, Él vino fue por los enfermos, por los pecadores. Entonces, por eso que ustedes lo ven a Él yendo a los leprosos, que eran considerados los pecadores más grandes. Eso era lo que se creía en el tiempo de Cristo, que un leproso era porque Dios lo había castigado, prácticamente Dios le había volteado la cara. ¿Y qué hace Cristo? Cristo llega a ese hermano que está perdido, a quien según la religión judía, Dios le ha volteado la cara. Llega a los paralíticos. La parálisis en la Biblia es un símbolo de la incapacidad del hombre de acercarse a Dios. Entonces Cristo no espera que ellos se acerquen a Dios, sino que Cristo como Dios se acerca a ellos y los pone a caminar, o sea, los mete por el camino de Dios. Entonces Cristo está busque y busque, y por 3 años gasta todo su tiempo yendo de un lugar en otro. Por eso es que vemos en los evangelios que Cristo no está estático, metido en una catedral o metido en una iglesia o en una sinagoga de ese entonces, sino que Cristo constantemente se está moviendo de un lugar para otro. ¿Okay? Porque Él está buscando y buscando a sus hermanos. Hasta que llega un día que los ha encontrado a todos. Jueves Santo, el primer Jueves Santo. Entonces decide tener una cena con ellos, una cena antes de la cena pascual, el Jueves Santo, que la cena pascual era el viernes. Y en esa cena, después de esa cena, Cristo hace una oración sacerdotal. Está en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal de Cristo, bellísima y súper poderosísima. Y en esa oración, mire lo que Cristo dice. Antes de ir al monte de los olivos a orar con los discípulos, después de que le lavaba los pies a los discípulos, hace esta oración bonita al Padre y le dice, Padre, te doy gracias porque todos los que me diste, ninguno se ha perdido. A todos los he encontrado, ninguno se ha perdido, excepto el hijo de la perdición. ¿Está hablando de Satanás o está hablando de Judas? Pero a todos los que el Padre le dio, Él los ha encontrado. A todos sus hermanos los ha encontrado. Entonces ya cumplió el primer paso del acto redentor. Ya los ha buscado a todos. Ahora viene el segundo acto, que es el de pagar la recompensa por esos hermanos. Entonces, por eso es que él va al monte de Getsemaní, al monte de los olivos, a orar esa noche. Y es de noche, porque la noche es símbolo de la oscuridad, es símbolo de la presencia del demonio. Si ustedes se acuerdan de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, se acuerdan que cuando Cristo llega al monte de los olivos, hay una serpiente inmensa que llega donde está Cristo orando y se para y se convierte en un hombre todo de negro, que en hebreo le dice a Cristo,
tu vida por la mía. Atunará es atuá. Es atuná tu arroá. Tu vida por la mía. Perdón, la vida tuya por la de ellos. Entonces ahí Cristo hace el segundo paso. Negocia con el demonio. Yo te entrego mi vida. Si todos mis hermanos quedan libres. Eso es lo que pasa en ese monte de los olivos. Entonces, eso se va a mostrar cuando llega Judas y lo traiciona y empieza todo este proceso de la pasión de Cristo, con la que él empieza a pagar el justo por todos los inocentes, empieza a pagar la recompensa hasta el Viernes Santo a las 3 de la tarde, cuando en su último suspiro perdona a toda la humanidad por lo que le ha hecho y entrega su espíritu al Padre. Ahí el demonio dijo, bingo, acabé con Dios, pensando que él era más que Dios. En ese negociar, pagando la recompensa, pensó que con eso iba a acabar con Dios. Pero ¿qué hace Cristo? Como es Dios, va al lugar de Satanás, al infierno, y destruye la muerte. Y libera a todos los que eran presos por el demonio. Muchísimo eso. Empieza a pagar la recompensa. Entonces, la recompensa no es solamente por los que están vivos. La recompensa también fue por los muertos. Por eso nos dice el credo que bajó al infierno para resucitar a todos los que estaban ahí, que yacían ahí muertos, sin vida. ¿Ok? Resucitado, entonces ahí se cumple el segundo paso. Perdón, Jairo, antes de que continúes con el tercer paso, pero es importante rescatar que todo esto no es por nosotros los pecadores. Él coge y lo hace como en la ley de la antigüedad, es para darle honor y gloria a su y Padre, gloria al ¿no? Padre, sí, Por exacto. eso en, Todo esto en es la por el oración de Padre. los olivos, él dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo esto es por el Padre. No es Sí. porque lo No. merezcamos, sino para darle honor y honra a Y su gloria a Padre. Dios. Por eso es que ahí se los coloqué en el acto redentor por el que el primogénito le da gloria a su Padre. Todo esto es porque Cristo está, a ver si los pongo en el contexto. Lo que está pasando aquí es que el Padre como que ha perdido su honra, digámoslo así. Esa era la tradición en ese entonces. Que un padre que su hijo se perdiera, ese padre sufría. Por eso es que vemos en la parábola del hijo pródigo que ese padre está melancólico y todos los días sale a mirar a la distancia, a ver si su hijo está de regreso. Porque ese padre que pierde a su hijo se siente incompleto. Entonces Cristo, en su amor por su Padre, cumple el acto redentor, le va a dar gloria a su Padre, restaurando la dignidad de su Padre, teniendo que ese Padre pueda tener a todos sus hijos ahí. Ese es el acto redentor de Cristo. Mis hermanos y hermanas, es de lo más bello que hay, porque lo que Cristo nos está diciendo es que todos los hijos de Dios van a estar con Dios, excepto el que no quiera estar, pero todos vamos a estar ahí con Dios porque Cristo hizo un acto perfecto de redención en el que nos buscó a toiticos para ponernos en la presencia del Padre. Entonces ahora tiene que cumplir el tercer paso. Bueno, nos buscó, nos encontró, pagó la recompensa, ahora queda cumplir el tercer paso, que es llevarnos de regreso al Padre. Si usted ha ido a misa estos días de semana, en las últimas 2 semanas, ha visto que el Evangelio, todo ha sido tomado del Evangelio de San Juan, precisamente el capítulo 16. Y durante todas estas 2 semanas uno ha venido diciendo algo así como: no se turben sus corazones, crean en mí, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no fuera así no se los hubiera dicho, yo me voy a ir allá a prepararles un lugar para que donde yo esté, también estén ustedes. ¿Se acuerdan de los pasajes? Esos pasajes son súper confortantes para nosotros. ¿Por qué Cristo está diciendo eso? Porque Él tiene que cumplir el tercer paso del acto redentor. No es suficiente que Él haya pagado la recompensa y que quedamos libres, sino que Él nos toma de la mano y dice: venga, hermanito, yo por usted morí en la cruz, pero yo no lo dejo a usted aquí. Usted no se me cae aquí. Usted va al lugar que a usted le pertenece, que es estar en la presencia de mi Padre. Hay una herencia para usted. Venga y disfrute de la vida de mi Padre. Entonces, el tercer paso consiste en que Cristo mañana sube al cielo, aunque eso debería ser el pasado jueves, porque es 40 días después, y el número 40 en la Biblia tiene un significado muy poderoso, pero aquí en Colombia, por un poquito la cultura nuestra de convertir recocha las cosas,
hemos movido el Jueves Santo a un domingo y pierde el sentido teológico y bíblico de los 40 días. Pero bueno, eso es otro problema después. Pero mañana vamos a celebrar ese día glorioso en que Cristo no nos deja huérfanos, sino que va a ir a preparar un lugar, pero no nos va a dejar huérfanos porque nos va a dejar su espíritu. Pero va a prepararnos un lugar. ¿Por qué? Porque Él está tan loco por nosotros. Él quiere que el cielo esté, pero de lo más brillante, de lo más hermoso. Y es Él mismito, no son los ángeles los que van a preparar el lugar. Él dice, yo en persona voy a prepararles su morada para que donde yo esté, estén también ustedes. Él está con el Padre y usted y yo vamos a estar con el Padre. Eso es lo que nos aviva nuestra fe ahorita, desde ahora hasta la segunda venida de Cristo. Estamos esperando que Él regrese, nos está preparando una mansión allá. Ahora nosotros nos estamos preparando para poder disfrutar de esa mansión. ¿Okay? Entonces es bellísimo toda esa torre. Entonces toda la obra de Cristo Jesús, toda la parte de la historia de la salvación en Cristo Jesús que se nos da en esos 3 pasitos. Usted le pregunta a un cura, padre, ¿cuáles son los 3 pasos del acto redentor? Y si el padrecito no le dice esos 3, buscar, pagar la recompensa y llevar de regreso a la casa del padre, cóbrele 50 o cóbrele más, porque eso lo debería de saber él. ¿Okay? Y nuevamente, pero compartimos aquí, ¿vale? O nos da una donación para ayudar a los estudiantes de teología, que muchos de ellos están teniendo dificultades para poder pagar el próximo semestre en la universidad. Pues, si alguno de ustedes por ahí tiene un poquito de dinero que quiera donar para ayudar a estos estudiantes a continuar con su educación, y eso será súper bienvenido en nuestra universidad. No a nosotros, porque los docentes, gracias a Dios, tenemos nuestro salario, pero si hay mucho estudiante ansioso por conocer más de la palabra de Dios y sacar su título en teología, pero que pues desafortunadamente económicamente no tienen los medios. Entonces, alguno de ustedes quiere ayudarnos, nos deja saber y nosotros indicamos cómo puede hacer esa ayuda. Pero también para decir ahí que hay un momento en la oración de Jesús que Jesús dice, yo he venido para que ninguno de los que se me ha dado se pierda. Entonces, como viene también esa oración de rescate, y viene por todos. Y no viene a condenar, sino viene a salvar. Y eso es muy importante, eso nos tiene que dar esperanza a todos. En esto hay mucha gente que se pone un poquito nerviosa cuando yo hablo de esto, porque yo digo siempre, miren, si usted verdaderamente cree en el acto redentor de Cristo, ojalá no se me van a escandalizar los que me están oyendo, si usted verdaderamente cree en el acto redentor de Cristo y que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero Dios es perfecto, ese acto redentor de Cristo es perfecto. Entonces, Cristo rescató a todo ser humano. Todos vamos para el cielo, excepto quienes rechacen a Dios. Por libre albedrío, yo puedo decir, yo no me voy para allá, aunque Cristo me rescató. Pero quien crea en Cristo Jesús y en el acto redentor de Cristo, porque su acto es perfecto, va a obtener ese reino. Esa es la esperanza que tenemos, eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a sentir pasión por este Dios que está loco por nosotros. Y para terminar, porque no me quedan nomás 7 minuticos antes de que se nos cierre la ventana de esta sala que tenemos reservada, voy a tratar de sintetizarles ese mensaje de Cristo Jesús. El mensaje de Cristo Jesús se sintetiza. Si usted toma los 4 evangelios y todo lo que está contenido en el Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo Jesús es súper sencillo. Dios es sencillo. A Dios lo complicamos los teólogos, los curas, los predicadores, que Dios es muy sencillo. Usted nunca lee en el Evangelio Jesucristo decir una palabra toda grandotota y toda extravagante. Cristo habló con un lenguaje muy sencillo para que nadie tenga las culpas que yo no entendí. ¿Okay? Entonces, todo el mensaje de Cristo Jesús se sintetiza en 3 cositas: amor, perdón y servicio. Esas 3 cosas que ustedes están viendo ahí, ninguna de ellas, para hacer una de esas 3 cosas o las 3 cosas, no necesita usted tener ni siquiera un solo peso colombiano, que está bien devaluado para los que nos están escuchando en Estados Unidos y en México. No necesita tener ni siquiera un solo peso para dar amor, para perdón o para servicio. Esto nos habla del amor. El amor al Padre, o el amor a Dios, sobre todo, el amor al prójimo y el amor, sí, a mí mismo. Todo empieza con casa. Si yo no puedo reconocer que yo soy lo más bello que Dios creó, que soy la imagen de ese Dios, que me creó en la locura de querer que yo tuviera identidad con Él, y cuando me mirara al espejo lo pudiera ver a Él, si yo entiendo eso y celebro eso en mi vida,
eso me empodera a mí para poder ver en el otro a Dios. Entonces el prójimo se convierte importante para mí, por lo tanto le doy reverencia al prójimo porque ahí habita Dios. Entonces amar a Dios es poder verlo a Él en el prójimo, poder verlo en mí. Es bien importantísimo. Si practicáramos eso, si cada uno de nosotros, en vez de estar viendo al otro como gordo, como que cae mal, como que este es un altanero, como que este es esto, aquello, si lo pudiéramos ver con ojos de amor, como Cristo nos vio a nosotros, poder reconocer, mire, Cristo murió por usted y por mí, porque Él sabía quién era usted y yo. Somos lo más sagrado que Dios, su Padre, creó. Somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Él. Entonces esa es la primera cosa del mensaje de Cristo. Eso fue la revolucionario del mensaje de Cristo Jesús. Lo segundo, el perdón. El perdón nos libera y los hijos de Dios somos hijos libres. Lo opuesto al perdón es la esclavitud. La esclavitud nos hace infelices, miserables, nos quita la esencia de lo que nosotros somos. Entonces Jesucristo insistió mucho acerca del perdón porque el perdón es el camino a la paz. La paz es la armonía que existe entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Si esos tres no están en paz, el ser humano se fractura y no puede celebrar a la presencia de Dios en su vida. Y la paz, recuerden, es el mensaje del resucitado. Cada vez que Cristo apareció resucitado, lo primero que salió de su boca es: la paz esté con ustedes. Y eso es fruto de un perdón, de un dejar ir la basura que otros nos tiran en nuestras vidas. Es hacerme yo libre de aquello que el otro de pronto trae a mi vida con lo que me quiere oprimir. Y la tercera cosa es el servicio. Todos somos responsables el uno del otro. Eso es importantísimo. El servicio es la forma como el ser humano le muestra a Dios que lo ve en el otro. 49 veces en la Biblia se nos dice que somos responsables del otro. Y termino diciéndoles y recordándoles la parábola del juicio final. Miren que en esa parábola, cuando Cristo habla del juicio final, que Dios va a separar a las cabras de los corderos, nos va a decir una cosa muy importante. Ahí no es porque tantas oraciones usted hizo, no es que tanto usted le rezó a Dios. ¿Qué dice esa parábola del juicio final? Que cuando se van a separar las ovejas y de las cabras es porque tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era extranjero y me hospedaste, estaba en la cárcel y me fuiste a ver, estaba enfermo y me viniste a visitar. Jesucristo presenta una revolución aquí, no solamente de amor y de perdón, pero es que el otro importa, el otro es el camino para obtener la salvación. Entonces el servicio es increíble. Entonces el cristiano no hace caridad, el cristiano no da limosna, el cristiano se vuelve responsable del otro, del necesitado. Entonces aquí en Colombia, por ejemplo, con tanto venezolano que tenemos, a eso no los podemos mirar indiferentes. Nosotros somos responsables de ellos. Nosotros somos responsables del que no tiene un techo, del que no tiene un pan que comer, porque es mi hermano. Es sangre de mi sangre, si lo queremos decir así. Como tal, yo tengo la obligación de estar pendiente de él. ¿Vale? Entonces, ahí termino, porque ya no me quedan sino 1 minuto y medio. Y por ahí vi que Jorge, John Freddy, como que quería decir algo. No, se me levantó la mano por leer los chats. Tranquilo. Estoy muy agradecido. Espero que me hayan entendido. Qué pena que no pude contestar ninguna pregunta, pero es que John Freddy y Jorge saben que yo me entiendo en todo. Les pido perdón si no pude contestar preguntas, pero aquí estaré la próxima semana y estaré ahí acompañándolos también. Me encanta poder compartir con todos ustedes y les agradezco por su presencia. Gracias a todos. Nos vemos en 8 días.